En esta oportunidad vamos a escuchar al ex ministro Carlos Romero, donde se ha pronunciado, pues, respecto al fallo que ha dado la Sala Constitucional de Santa Cruz. La Sala ha fallado, ha rechazado el amparo que presentara, pues, la dirigente de la Bartolina Cise Santa Cruz, nos referimos a Felipa Montenegro. Le ha rechazado porque prácticamente pues Felipa no tiene circunscripción. Ella es una dirigente departamental en Santa Cruz y no es una dirigente nacional. Entonces ha sido rechazado, pero hoy si uno hace un análisis, este amparo presentado lleva la firma de un abogado y ese abogado, brazo derecho de Fernando Camacho. Entonces, ¿cómo es posible que un pitita haya firmado el amparo para detener el Congreso del MAS y PSFue? Aquí nada es casualidad, todo esto lo habían coordinado pues con la dirigente pues Felipa Montenegro. Entonces dando a entender que Felipa Montenegro sería pues una persona que estaría infiltrada dentro del instrumento político. ¿Ah? Entonces hoy vamos a escuchar pasajes del análisis que realiza al respecto el exministro Carlos Romero. Realismo al presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un abogado de la extrema derecha sea el patrocinante de ese recurso de amparo? ¿No, no sería, por ejemplo, coherente que aparezca mi firma, eh, qué sé yo, en una acción que presenta Comunidad Ciudadana contra su líder Carlos Mesa, por decir, ¿no? Todos dirían, va, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hace un abogado del MAS patrocinando un tema en contra la dirección de Comunidad Ciudadana? ¿No? Entonces, obviamente, eso nos hace ratificar el criterio de que se actúa políticamente pretendiendo manipular las leyes. Ahí está precisamente la foto del doctor Rolando Peláez Ayala, cuando está firmando en representación de las Bartolinas la admisión del recurso de amparo en la Sala Primera de Santa Cruz. Fíjese usted, la señora Yali ha entregado en calidad de apoderado al doctor Peláez, ex candidato de Creemos, la representación de las Bartolinas. Es decir, las Bartolinas están representadas por un integrante de Creemos de Luis Fernando Camacho. Una grave distorsión desde el punto de vista político, ideológico y ético. Bien, seguramente serán sus bases las que van a juzgar. Bueno, volvamos a nuestros temas. ¿Cómo se resuelve el recurso de Sucre y cómo se resuelve el recurso de Santa Cruz? El re ¿Me escucha, sí, no? Sí, solo quería sí, sí, hacerle un paréntesis en la documentación que tenemos también en nuestro medio. Usted ha le hemos mostrado la fotografía de este señor, del abogado, del señor Rolando. Si la podemos volver a poner la fotografía. Entiendo que en esta fotografía, justamente este abogado, que es candidato de Creemos, está presentando justamente ese recurso. Ahora veremos un documento que se ha presentado con ese recurso, entiendo. Al final está firmado por la señora Felipa y aparece, para constancia digo, ahí está, el señor Rolando Peláez Ayala, asesor legal. Aparece su firma junto al lado de la señora Felipa Ayala, ¿no? Solo para que nuestros oyentes, seguidores de las redes sociales, constaten el hecho de que efectivamente este señor fue el que presentó. Una segunda imagen vamos a presentarles en la que es candidato. Una tercera imagen, perdón, una hojita en la que aparece candidato, diputado, candidato suplente, dice diputado especial de las Naciones y Pueblos, suplente Rolando, ahí está, Rolando Peláez Ayala, y es la candidatura al que usted hacía mención,
que es por un partido de la derecha extrema por el cual ha estado representando. Entonces, está claro que lo que usted dice, ¿no? Que un personaje de la derecha, aliado, hermanado, políticamente, como quiera decírselo, a Camacho, es asesor de nuestras compañeras bartolinas y que presentan ese recurso, claro, teniendo en cuenta sus antecedentes, lo que quieren es, seguro como objetivo, matar al MAS y PSP. Solo complemento para que usted siga con la explicación, doctor, ahí para evidenciar con documentos del personaje del que usted hacía mención. Adelante, por favor, doctor. Ahí lo podemos ver, ¿no? Lo ha visto el documento, doctor. Volvemos con usted, doctor Carlos Romero. Sí, ahorita me estoy reconectando, Ramiro, perdón. Bien, vamos a seguir. Entonces, para nuestra amable audiencia, el documento que ustedes, bueno, primero la fotografía le corresponde, y hay una primera fotografía en la que el señor aparece con lentecitos y la corbata y todo, ¿no? Es este señor, ese es el abogado. En la segunda fotografía, la primera, en esta, es cuando está presentando la documentación. Y el otro documento que les mostramos es el documento presentado por la señora Felipa en la que firma este abogado, ¿no? Es decir, ustedes vean que no estamos hablando de hechos que no tienen documentación. Ahí está, Felipa Ayali firmando y el doctor Rolando Peláez, o abogado, en todo caso, asesor legal. Y finalmente les mostramos este último extracto de fotografía, de documento, en la que se muestra la candidatura por Santa Cruz como diputado suplente especial por Naciones y Pueblos Indígenas originarios de Santa Cruz. Entonces, este personaje, este abogado, efectivamente está ligado a Camacho y a la derecha extrema. Por tanto, si hacemos una simple lógica, ¿qué puede un personaje de la derecha metido con organizaciones sociales, en este caso con Bartolina, presentando un recurso contra el MAS? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo no puede ser otra cosa que solamente orientar a las Bartolinas. Está claro que el objetivo tiene un nivel mucho mayor, es eliminar al MAS, y con toda seguridad a lo largo de la explicación que tengamos posteriormente, ese es el objetivo final que tiene. Doctor, volvemos con usted, por favor. Solo ese paréntesis me quería para anotar la documentación. Muchas gracias, Ramiro. Ha quedado totalmente visualizado todas las pruebas, es decir, todo lo que hemos señalado está totalmente documentado. Pero, Ramiro, un comentario adicional. Las circunscripciones especiales las creamos en la Asamblea Constituyente, en la nueva Constitución, precisamente para dar lugar a la plurinacionalidad. ¿Por qué? Las circunscripciones especiales son cupos, diríamos, para que los indígenas de tierras bajas accedan a la representación en la Cámara de Diputados. Los indígenas de tierras bajas, Ramiro, son el 2% de la población, por lo menos con datos del último censo. 2% de la población nacional. Entonces ellos están en desventaja. No pueden ellos, por la vía del voto, acceder a la representación. Algún indígena accedió a la representación de tierras bajas, José Bailaba, por ejemplo, pero lo hizo bajo la sigla del MAS y como candidato plurinominal. Pero en una circunscripción uninominal es difícil que un indígena de tierras bajas gane la elección porque ellos son minoría poblacional. Son mayoría en cuanto a cantidad de pueblos, pero son minoría poblacionalmente hablando. Por eso se les ha habilitado las circunscripciones especiales que representan en número de curules, representan el 7% de la Cámara de Diputados, para el 2% de la población. Pero es para que ellos elijan un indígena. Y de paso aparece un doctor con su corbata ahí postulando en la circunscripción indígena creemos, ¿no? Otra suplantación. Bueno,
Eso es solamente un comentario. ¿Cómo ha quedado este recurso, Ramiro? Primero el de Daisy Choque. Recuperaremos lo de Daisy Choque para ir en orden cronológico muy rápidamente. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Daisy Choque, el recurso, la solicitud de medida cautelar y la solicitud de declaratoria de nulidad de la convocatoria al Congreso del MAS. ¿Y por qué ha declarado al lugar? ¿Por qué ha rechazado esta solicitud de Daisy Choque? Ha notificado el 30 de octubre. Nosotros recién hemos tomado conocimiento, Ramiro, porque no se hizo una notificación por tablero, solamente se hizo una notificación a la accionante. ¿Por qué ha rechazado? Porque ha dicho esto de alegar discriminación, no tiene ninguna prueba de respaldo. Pero además está diciendo, nos van a discriminar a futuro, ¿no? Cuando instalen el Congreso, la Comisión de Ética nos va a marginar, que no sé qué. O sea, está hablando de supuestos a futuro, ¿no? Y no hay ninguna prueba. Y qué interesante, Ramiro, el recurso de inconstitucionalidad se resuelve en sala plena del Tribunal Constitucional y dice, eh, la convocatoria al Congreso del MAS es legal. Es decir, no hay lugar a declarar su nulidad porque no hay ningún elemento que vicie esa convocatoria como contraria de algún ordenamiento normativo. Pero es más, dice, inclusive el alegato jurídico que hace la accionante, Daisy Choque en este caso, se sustenta en que hay dos artículos que están siendo analizados por el Tribunal Constitucional, pero existe pues la garantía constitucional, Ramiro, de la Constitución que dice cualquier norma, mientras no sea declarada expresamente como inconstitucionalidad, se presume que es constitucional. O sea, la presunción de constitucionalidad de cualquier norma. Mientras no haya una declaración expresa de inconstitucionalidad. O sea, ni siquiera los dos artículos observados quedan en suspenso. No, porque un recurso constitucional no suspende una norma. ¿No? Entonces tampoco podía suspender un Congreso. Pero ¿qué es lo importante, Ramiro? La convocatoria, consiguientemente el Congreso del MAS, ha sido declarado por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional que está en su ya no admite ulterior recurso. Es decir, ese es un auto constitucional definitivo, ejecutoriado. Se ha sentado jurisprudencia constitucional. Pero ¿qué más dice, Ramiro, la resolución de Sucre? El auto constitucional en este caso, de la acción de Daisy Choque. Dice, cualquier otra solicitud de medida precautoria por acumulación debe sujetarse a la disposición de este órgano de control de constitucionalidad. Bien, ahora vamos al amparo, que ha sido denegado en su tutela ayer por la Sala Primera Constitucional. El amparo ha sido negado porque doña Felipa Yalli, con su abogado Peláez y con su abogado Lima, seguramente, son los que han dicho hay discriminación, no nos han tomado en cuenta para la convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, pedimos que se ordene la suspensión del Congreso del MAS. Y la Sala Constitucional admite el recurso. Entonces, al admitir, admite la medida precautoria. Pero luego, durante 2 meses, por X o Z razones, 2 intentos fallidos de instalación de audiencias, no se resuelve el asunto en el fondo. Ayer se resuelve el asunto en el fondo. Y resulta que, como ya se ha realizado el Congreso, como la convocatoria del Congreso fue reconocida y aprobada por el órgano electoral, como la convocatoria del Congreso ha sido declarada constitucional por el TCP, Ramiro, por el Tribunal Constitucional. Entonces, en el fallo del recurso de Daisy Choque,
Entonces, aquí simplemente había que aplicar un principio jurídico que se llama sustracción de materia. Es decir, porque había una medida precautoria solicitada por doña Felipa Yalli, que era igualita que había solicitado Daisy Choquensuke, con una diferencia. Felipa Yalli lo hace a nombre de las Bartolins de Santa Cruz. Es decir, ni siquiera tiene representación nacional. Ahí cometen ellos un error jurídico, porque si tú vas a impugnar un Congreso Nacional de un partido, no lo puedes hacer desde una organización local. Tendrían que haberlo hecho desde su organización nacional, Ramiro, porque la Bartolina de Santa Cruz solo tiene potestad, pues, en Santa Cruz, por razón de territorio. Pero ¿por qué no podía firmar la dirigente nacional de las Bartolinas? Porque no es militante del MAS, ¿no? Entonces, resulta que el accionante en este caso no tenía legitimación para convertirse en sujeto procesal. De paso, han pedido una medida precautoria igualita que la que pidió Daisy Choque, entonces había duplicación en la materia y el objeto en la acción jurídica. Y una vez que ha sido resuelto lo de Sucre, y una vez que se ha instalado y reconocido el Congreso del MAS por el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral, Ramiro, ha reconocido el Congreso, ha observado a algunos dirigentes que han sido elegidos por de la Dirección Nacional, pero no ha anulado el Congreso. Entonces, por eso correspondía aplicar la sustracción de materia, porque se estaba repitiendo la materia y el objeto resuelto por una instancia nacional, en este caso el TCP, a propósito del recurso de Daisy Choque. Y además, estábamos hablando de un hecho ya superado, porque el Congreso se ha instalado, ya se ha realizado, y de paso, una Bartolina está en la Dirección Nacional del MAS. Entonces, en la nueva Dirección Nacional del MAS ha sido electa una Bartolina. Entonces, ¿dónde quedaba la discriminación? Por tanto, Ramiro, en definitiva, para no desprendernos de nuestro lenguaje futbolístico, se han metido dos autogoles la gente que ha querido conspirar contra el Congreso del MAS. Me pareció muy didáctico lo de los autogoles, doctor. Bueno, eso en relación a todo lo que se fundamenta hasta el recurso que presentan en Santa Cruz, y efectivamente la señora dirigente nacional de Bartolinas no es afiliada al instrumento político del MAS y PSP. Hay otros recursos, bueno, hay otro, ahora pasó, decía un principio, a una segunda fase, si nos permite todavía en el tiempo, doctor, aprovechando su presencia. Ahora estamos en una etapa mucho más radical, creo, y radical entre comillas, no haciendo referencia a nuestros hermanos diputados, a quienes los han dicho radicales, sino radical en el sentido de que el Tribunal Supremo Electoral entra en acción. Como pareciera, como no pudieron eliminar, no pudieron paralizar el Congreso, desde el Tribunal Supremo Electoral se inventan algún artificio para rechazar las resoluciones del Congreso. Y resulta, doctor, y eso también hay que reiterarlo para nuestros oyentes y seguidores, resulta, primero, que al Congreso del MAS y PSP el día 3 y 4 había venido uno o el veedor que había sido muy allegado al presidente Luis Arce Catacora, compañero de juego de básquetbol. Segundo elemento, entonces ahí por detrás hay muchas cosas que uno puede suponer. Segundo, resulta que en el Tribunal Supremo Electoral hacen toda una tramoya y hacen aparecer un documento de Secretaría de Cámara para rechazar el Congreso y decir en otras palabras su anulación. Pero resulta que el secretario de Cámara también es un personaje de la derecha. Y si me permite mostrarle la documentación y luego usted nos hace el análisis, doctor.
Resulta que el secretario de Cámara había sido un delegado de la señora Yanine Áñez, y vamos a ver un informe que nos muestran los medios de comunicación, cómo la señora Yanine Áñez posesiona a este personaje, y ahí está, ¿no? Estamos hablando de el secretario de Cámara, que es funcionario delegado de la señora Yanine Áñez. Y vamos a ver posteriormente en otro informe donde dice: Presidenta Áñez designa a vocales para los tribunales electorales de La Paz y Cochabamba. Ese es el informe precisamente, en los que aparece Luis Fernando Arteaga, y el segundo nombre es Ana María Villarruel, pero nos concentramos en Luis Fernando Arteaga, que es el personaje al que estamos justamente viendo en la fotografía. Es decir, ahí está el señor este. Entonces, este personaje, Fernando Arteaga, actualmente es secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? En una noticia que circula en la agencia Fides, si no estoy equivocado, y tenemos creo la nota también ahí, dice: ex aspirante a vocal, Fernando Arteaga, retorna, si podemos ponerla con el link de la agencia de noticias Fides, retorna al Tribunal Supremo Electoral como secretario de Cámara. Está fechado en La Paz el 13 de junio, publicado por la agencia de noticias Fides, y dice: el ex postulante a vocal del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Arteaga, retornó. Vocales, prestando ese informe, anulan el Congreso de la UCAE. Ahí le dejo el comentario complementario, doctor, de este nuevo ataque, bastante planificado al parecer, contra el Congreso y contra el MAS y contra nuestro líder nacional, el hermano Evo Morales. Se lo dejo el comentario, doctor. Muy bien, Ramiro. Entonces, nosotros tenemos dos frentes de batalla, digamos, en el terreno formal, institucional, jurídico. El del Tribunal Constitucional, que prácticamente ya está consumado a favor nuestro, y el del Tribunal Electoral, que es un tema que lo vamos a abordar en los siguientes días. Sobre el secretario de Cámara, es extraño que aparezca haciendo un informe el secretario de Cámara sobre el Congreso del MAS recomendando es decir, el desconocimiento de Evo Morales y demás porque dice que no es militante del MAS, en fin. Cuando en realidad el secretario de Cámara no tenía que hacer ningún informe. El informe técnico que tenía que ser el CIFDE acerca de qué es lo que supervisó en el Congreso de la Ucrania, y el informe jurídico lo hace de la dirección jurídica, pero luego aparece superpuesto un informe del secretario de Cámara. Pero luego, grande es nuestra sorpresa cuando vemos que el secretario de Cámara había ingresado a la vieja Corte Electoral en la época de la Banda de los Cuatro, ¿no es cierto? Había sido secretario de Sala de Provincias de La Paz desde la época del Acuerdo Patriótico. Parece que entró con gente más afín hacia la ADN en esa oportunidad. Luego, el 95 había sido designado en la Corte Nacional Electoral. Y bueno, como hemos visto en la explicación de Ramiro, el designado luego representante delegado de la presidenta en el Tribunal Electoral de La Paz, y luego convocado de la presidenta de facto, claro, y luego convocado por el Tribunal Electoral actual para que renuncie al Tribunal de La Paz y se constituya y asuma la Secretaría de Cámara. Bueno, esta persona ha participado sin duda en la negación de los intentos que hacíamos para el reconocimiento de la personería jurídica del instrumento político Ramiro. Cuando se presentó la personería jurídica como ASP y nos negaba la Corte, presentábamos superabundantemente libros de firmas. ¿No? Porque era fácil, porque las firmas se hacían en las confederaciones, en las federaciones, en los sindicatos, era fácil. Fácil llenar las firmas, mucha gente masivamente concurría para inscribirse. Presentábamos los libros, nos negaba.
la Corte Electoral. Se presentó otra vez como IPSP, igual nos negó. No, sin embargo, del MIP salió rapidito. Tenían mucho menos firmas que nosotros. Entonces, ¿quién estaba ya en esa oportunidad? Este señor. Había sido casi activo fijo, ¿no? De la vieja Corte Electoral en la época de los neoliberales. Y ahora otra vez representando a Áñez y otra vez metiendo sus manos para intentar perjudicar al MAS y a Evo Morales. Bueno, ahí las cosas se ratifican de que esta es una manipulación política.